AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico. Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Muchísimos titulares de primera plana, naturalmente, porque se convirtió en un escenario de gran expectativa y de una puja increíble el tema de la ocupación de la Contraloría General del Estado, cuya sede institucional se encuentra en la capital de la República. Saludando muy cordialmente a mis primeros invitados, el señor doctor Ernesto Pazmiño, defensor público en la República, el asambleísta social cristiano, el doctor Henry Cucalón, y estaremos a recibir la comparecencia, o la presencia, más bien dicho, del doctor Vladimiro Álvarez a través de la línea telefónica, ¿no? Eso lo guardamos para luego de un momentito. Vamos evacuando, compañeros, bienvenidos, muchas gracias. La policía tuvo que entrar a la Contraloría y no sabía realmente qué hacerse en el amplio, no es un portón. Ustedes conocen, en la calle Piedrahíta se levanta verdaderamente una improvisada y recientemente construido trama de hierro, y allí la policía no sabía a quién obedecer. Los dos contralores, una fraterna amiga y compañera de Carlos Polis, apareció en el recinto de control de las cuentas públicas y dijo que venía con un documento perfectamente avalizado por la Oficina Consular del Ecuador en Florida, en la ciudad de Miami, en el estado de Miami. Mismo que dice: yo, Carlos Polis, portador de la cédula de ciudadanía. Da el número. En mi calidad de Contralor General del Estado de la República del Ecuador, por mis propios y personales derechos, libre y voluntariamente, bajo juramento, y para los fines consiguientes, formulo la siguiente declaración. Fui designado Contralor General del Estado por el Consejo de Participación Ciudadana y posesionado legalmente haciendo uso de vacaciones. Qué raro. Dice que por razones de un quebrantamiento en mi salud he pedido permiso, pero haciendo uso de mis vacaciones. Eso establece la comunicación, no es una comunicación, es una declaración juramentada, para ser exactos, que consta en el libro de escrituras públicas en la Oficina Consular del Ecuador, dije ya, en la ciudad de Miami. Bueno, el punto 3 dice,
En ejercicio de mis atribuciones, suscribí, es un documento muy borroso, y yo quiero ser literal para no equivocarme y desinformar a la ciudadanía. En ejercicio del cual se refiere al periodo vacacional y a la autorización recibida para vacacionar por salud. Bueno, no es así, pues no, es ridículo lo que está mencionando el Contralor Poli, pero dice: dispuse la remoción del cargo del subcontralor general Dr. Pablo Celi de la Torre. La notificación de este acto administrativo por parte de la Coordinadora de Talentos Humanos, que debió regir a partir del 2 de junio de este año, por lo cual designé como subcontralora general del Estado en reemplazo de Pablo Celi de la Torre a la doctora Sabed Chamú Villacrés, amiga íntima del señor Contralor, quien a partir de esa fecha debió asumir tales funciones, entre ellas la obligación de subrogarme en el ejercicio del cargo de Contralor General del Estado mientras duren mis vacaciones. Se reitera nuevamente en la comunicación, o en este libro de escrituras, o en esta declaración juramentada. Todo lo cual declaro en honor a la verdad y para los fines legales. Lo que suelen agregar permanentemente o siempre. Allí está la firma de Carlos Ramón Poliz Falloni, Contralor General del Estado, que es el declarante. El que copia, el que registra en la oficina consular es el ministro cónsul general del Ecuador, el doctor Eduardo Javier Rivadeneira Vaquerizo, y convalida o certifica más bien Eduardo Javier Rivadeneira Vaquerizo, ministro cónsul general del Ecuador en el estado de la Florida. Declaración juramentada de Carlos Poliz, que dice que encarga a Sabed Chamún la Contraloría y no a Pablo Celi. Pero Pablo Celi, que es un pilas, se adelantó, se subió las gradas en la presidencia de la República y se acercó vertiginosamente allí en una columna humana que saludaban al señor presidente Moreno. Con una sonrisa genial, el señor Celi saludó con el primer mandatario y Lenin, como es él, un caballero, obviamente le dio la mano. Pero Celi, al parecer, no quedó allí nomás en la gestión o presencia o comparecencia al Palacio de Gobierno, sino que quedó ofreciéndole una explicación de su situación, porque acto seguido el presidente caballerosamente y con notorio desconocimiento de lo que estaba pasando en la Contraloría le dijo que claro que si él ha sido antes el subcontralor, no conocía de esta explicación de Poli desde Miami, que tenga la bondad de ocupar uno de los asientos de las autoridades que concurrieron por pedido del señor presidente Moreno a darle cuenta de sus actos a esta hora de crisis. Entonces todos los, francamente, incluso los operadores de Odebrecht, que ya han sido descubiertos, y todo el público centró su atención en lo que pasaba en el Palacio de Gobierno. Pero más tarde, el señor encargado desde hace rato, amigo de intimidad de Carlos Poliz, se dio cuenta que la gestión interesadísima realizada por él ante el señor presidente Moreno, la relación que estableció con el presidente, seguramente recordaron pasajes de una vieja amistad o cosa por el estilo, y el presidente Moreno dio por descontado de que el representante de la Contraloría era él, y no
La delegada reciente o la designada recientemente por Carlos Ramón Polit Baglioni, esta señora que alborotó también allí. Bueno, y se produjo una gresca con rotura de papeles y todo lo demás. Nosotros también podemos hacer imaginar a nuestra audiencia lo que allí ocurrió. Tenga la bondad del productor de venir a alentar la búsqueda de ese audio. ¿Cómo fue el insuceso en la Contraloría General del Estado y la puja interna de dos contralores que reclamaban derecho a estar allí en esas funciones? Sabet Chamún dijo haber sido delegada por Carlos Polit para subrogarlo en sus funciones mientras dura su licencia médica y en ese afán llegó a la Contraloría. Dijo ser la autoridad de Contraloría y por ello no hubo seguridad que la detenga en su camino hasta el despacho de la máxima autoridad de la institución. En sus manos, un documento que dice la legitimaba como autoridad para dar disposiciones. Entonces yo, como Contralora General del Estado, subrogante, les pido que todos ustedes se retiren en este momento. Le estoy dando una orden que yo soy la Contralora General del Estado subrogante. Fueron horas de confusión, pues quien ha estado despachando en calidad de Contralor subrogante durante los últimos días fue Pablo Celi. Estuvimos entonces frente a una evidente pugna interna que no parecía encontrar solución durante varias horas, hasta que intervino la policía y las autoridades judiciales. Es el fiscal Juan Carlos Zúñiga que llegó tras una denuncia de una supuesta irrupción violenta en el despacho del Contralor. Y sí, entrada la noche, Pablo Celi confirmó a nuestras cámaras que él es el Contralor subrogante y lo hizo acompañado de otras autoridades, confirmando que él está al frente de la Contraloría General del Estado. Me sorprendió y yo regresé a la Contraloría y encontré efectivamente una situación de intento de cautización de la institución, generando un escándalo. Sobre la situación de la funcionaria que aduce ser encargada por Polit. La doctora Chamón no tiene por qué estar dentro de la institución. No es funcionaria de la Contraloría. Está destituida. Se le asegura que no conoce los documentos en los que supuestamente Carlos Polit delega a Sabet Chamún como su reemplazo. Así, usted notario, por favor, a todito me los identifique. Y dice haber tomado el control de la institución y que en adelante será él quien despache como Contralor subrogante. Bien, les comentamos también que de acuerdo a información que nos ha podido proporcionar el Contralor subrogante Pablo Celi, al menos 5 personas han sido removidas de sus funciones a propósito de los incidentes ocurridos durante esta tarde. Esto es lo que reportaba nuestro compañero Fausto Yepes, compañero del staff más significativo de Teleamazonas, el investigador profesional, el periodista que estuvo con sus cámaras, su audio listo y obviamente la interpretación de estos insucesos, repito, que ocurrieron por primera vez, yo no me acuerdo, un escándalo de esta naturaleza en un organismo que ha sido siempre muy respetable, un escenario de otro nivel, por decirlo de esa manera. Bueno, el señor Carlos Polit tal vez se puso repentinamente celoso de su compañero de tantos años, el señor doctor Pablo Celi, y entonces recordó que ahí tenía una amiga. ¿Qué le parece al defensor público este episodio que nos da a entender que adentro hay una puja y que el señor presidente de la República rápidamente tiene que determinar quién manda en la Contraloría General del Estado? Entiendo que por la posición de la ministra de Justicia, señor doctor Ernesto Pazmiño, desde su punto de vista legal y desde su ángulo de observación,
es el que tendría este momento el apoyo, el señor doctor Celi, el apoyo del presidente de la República. Digo, por lo que exhibió después la adhesión de la señora ministra de Justicia. No sé qué opine usted. Buenos días, gracias, licenciado Rosero, por la entrevista. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Creo que hoy cumplimos 14 días del cambio de gobierno. Y tantas cosas han pasado estos días que parece que ya estamos un año con nuevo presidente realmente. Pero muy sereno el presidente Moreno. Sí, eso hay que rescatar. A otros se le caían los pantalones, perdóneme. Bueno, aquí no, de chiste a chiste, pues no, a Lenin en el Lenin no podría ocurrir aquello, pero explico con respeto el asunto, lo que quiero yo significar. La serenidad del presidente para asimilar y absorber y darle dirección positiva a todo esto de conjunto de elementos que en caso de otro encargado del poder o de otro presidente de buena elección, las cosas se habrían complicado. No sé qué opine usted. Continúe, doctor Pazmiño. Sí, en verdad la serenidad y la forma como ha actuado el presidente es consecuencia de su decisión política de luchar contra la corrupción. Eso está clarísimo y yo creo que eso tenemos que resaltarlo, relevarlo. El presidente desde su discurso de posición ha dicho de que su principal acción, su principal política será luchar contra la corrupción. Y ha levantado ante el país la bandera de esta regeneración ética y política. Ética y política. Y nos ha dado un mensaje de que es necesaria una cirugía mayor, como él nos ha dicho, contra la corrupción. ¿Y dónde está? Esa cirugía se está cumpliendo. Yo creo que no solo es cirugía. Es que se quedó, también hay que decir lo que hay que decir. Como que se quedó en el quirófano, doctor Cucalón. Se quedó en el quirófano el señor presidente esperando algún otro acontecimiento que le dé otro entorno a la situación que estamos viviendo con el principal organismo de control del Estado. Muy buenos días, un gusto estar aquí, un saludo a todos los oyentes de Radio Democracia. El presidente de la República, al igual que el pueblo, debe estar profundamente preocupado de la gravísima crisis institucional en el que el Ecuador se ve abocado, donde usted ve que las máximas instituciones de control administrativo, como es la Contraloría, y de la vindicta pública, que es la Fiscalía, se acusan mutuamente también. Todo después del jueves 1 de junio, que nos hemos enterado que el Contralor dice que tiene una causa contra el fiscal, y el fiscal, nos hemos enterado por la prensa, que tiene un proceso, inclusive de conclusión, al Contralor, que no es cualquier funcionario, el hombre llamado a velar por la pureza en el manejo de los fondos públicos. Y ayer, como hemos escuchado, una pelea por quién tiene el puesto, graficando lo que es prácticamente que el Estado está en manos de una cuadrilla de autodemolición. Los que deben dar seguridad, confianza, peleándose por quién se siente en la silla. Entonces creo yo que el presidente de la República, que ha asumido un compromiso el 24 de mayo, por la transparencia a la cual estamos comprometidos todos, y por la consecuencia, por el interés general del pueblo ecuatoriano, debe ser el más interesado en que esto se solucione, que la justicia avance en los procesos respectivos, en lo que concierne al caso Odebrecht y otros, para poder combatir la lacra de la corrupción que corroe éticamente los estamentos públicos, y al mismo tiempo, que es el punto de vista administrativo, del control del Estado, que no dependen del gobierno, porque yo no creo que el señor presidente deba dirimir esa situación, porque el Contralor, al igual que el fiscal, más allá de que durante los últimos 10 años todos parecían colaboradores inmediatos, son funcionarios de Estado y no de gobierno. Y creo yo que será la oportunidad para que el presidente Moreno, a diferencia de su antecesor, comience a demostrar que el Estado, el gobierno, el partido y el caudillo son cosas absolutamente distintas. Sí, pero usted, señor defensor público, le decía ayer a la prensa escrita
Yo no entiendo este capítulo porque en efecto no hay una acusación puntual a los incumplimientos de carácter constitucional, legal y ético del señor Contralor. No hay una instancia penal que haya sido mencionada, un incumplimiento de carácter normativo fundamental que haya sido mencionado. Simplemente han dicho que Polid ha caído en desgracia, que Polid debe ser causante de una situación conflictiva este momento en el Estado ecuatoriano y que tiene que irse y que hay que poner a otro contralor. ¿Cómo ve usted todo el espectro? Bueno, yo partía de esa premisa que explicaba inicialmente de que estamos en otro momento. No solo hay otro estilo, veo que hay otros contenidos, porque de la enunciación de luchar contra la corrupción se ha pasado a la práctica, estamos viendo eso. Y lo que yo manifiesto es que debemos apoyar esa posición. Creo que ¿cuál? La posición de luchar contra la corrupción. Esto es una lucha pero ciudadana. esa es una retórica que está ya fatigando a la ciudadanía. Lo Sí, que quieren son acciones más que identifiquen mejor lo que van a hacer en términos reales contra el Contralor. Usted decía ayer que no hay acusaciones puntuales en contra de Polid. Sí, no conocemos, la Fiscalía ha manifestado. ¿Cuál es su reclamo, digamos, su punto de vista concreto en términos jurídicos? Bueno, en este caso se ha iniciado lo que se conoce una indagación, una investigación previa por parte de la Fiscalía. Mientras no concluye una indagación previa, no se conoce cuál va a ser el pronunciamiento de la Fiscalía en cuanto a formularle cargos para investigarle por uno u otro delito. Se anuncia que será posiblemente por concusión, por cohecho, que son las figuras jurídicas penales que se podrían utilizar en este caso. Pero por otro lado ya se ha iniciado un proceso de juicio político contra el Contralor General del Estado. Es decir, la Asamblea ha encontrado motivos suficientes para iniciar este proceso político en la Asamblea Nacional. Para ello también tendrán que presentar las pruebas. Ya le escuché al señor presidente de la Asamblea decir que están recogiendo las firmas y presentando las pruebas para iniciar este proceso político. Yo creo que se ha iniciado esta lucha, se ha iniciado este trabajo y en este primer momento vemos que es contra una alta autoridad del sistema de control ecuatoriano, que es el Contralor General. Y con mucha pena, también con mucha preocupación, hemos visto este bochorno que ha pasado el día de ayer, esta pugna por quién es el subrogante. Yo he conocido todos estos tiempos, no recién en esta ocasión que el fiscal ha pedido licencia por enfermedad o vacaciones, pero cada vez que el Contralor Polid está de vacaciones con licencia, su subrogante ha sido Pablo Celi, de lo que yo recuerdo. Y estos días también estaba cumpliendo esa función y asistió a varias reuniones de los organismos de control y de los organismos de transparencia en la presidencia de la República como subrogante. Y ayer aparece esta escritura pública que hace ante el cónsul. ¿En qué circunstancias cree, doctor Cucalón, que redactó, no sé si en Florida? A mí me dicen que esto ha mandado desde Roma, otros me dicen que me ha mandado desde la ciudad de Nueva York, pero que está también Polid en circunstancias muy complicadas frente al gobierno norteamericano por una acusación que se resiste a desaparecer del Ministerio de Justicia de la Unión Americana y que tiene que ver con lavado de activos. Eso se escuchaba hasta ayer en corrillos más o menos significativos de la institucionalidad pública. En las actuales circunstancias que vive el Ecuador, todo funcionario, en este caso designado, todo dignatario elegido por los votos, tiene la obligación, no la opción, de rendir cuentas de sus actos y de responder. Y cabe que la Asamblea Nacional, órgano político por excelencia, el Parlamento ecuatoriano, inicie los procesos tendientes a llevar a juicio político a cualquiera que esté involucrado en el tema de Brecht. Y aquí hago una digresión. Con el voto mayoritario de los integrantes de la Asamblea, oficialismo y oposición, tomamos la decisión de que se inicie un proceso político
donde el señor Contralor tiene la oportunidad de descartar las acusaciones políticas. Y esto es importante. Pero él no va a venir. Esto es importante que la ciudadanía tenga claro. La valoración de un juicio político es, disculpe la redundancia, política. Nace el sentido de la oportunidad, no es un proceso penal. Aquí no pinta el COIP, aquí no hay normas penales. Aquí hay las normas de control de los actos políticos o de gobierno, como versa la doctrina, como existió toda la vida en el control parlamentario. Así que cuidado por ahí unos abogados despistados que andan diciendo que van a utilizar videoconferencias porque lo dice el COIP. Si un funcionario... Yo puedo comparecer, incluso dice su procurador, yo puedo comparecer en lugar de él. Yo no sé en qué constitución y qué ley orgánica de la función legislativa Jorge Acosta. Y qué naturaleza contraria al sentido común están apelando. Eso ya es burdo y no propio de la gravedad de la situación. Así que las responsabilidades políticas tienen acusaciones políticas y sin perjuicio que la Constitución es clara. La ley orgánica de la función legislativa, al señor Contralor, al igual que cualquier otro funcionario de control del Estado, así como un ministro, puede ser llevado por el desempeño de sus funciones. Y las pruebas están configuradas en el sentido político y se las tendrá que sustentar en el proceso y ojalá él venga. Así que no responden Pero a no tipos, va a venir a entregarse. No responden a tipos penales. Va a venir. Que no va a venir. Como por ahí ha anunciado el abogado que los no asambleístas y que puede venir. de su talla tienen que convenir de que él no va a venir nunca, no engañemos a la ciudadanía. Si no viene, y mire que he sido muy claro en cuanto a mis criterios de separar lo penal de lo político, si no viene, es una aceptación práctica en la parte política de que no está rindiendo cuentas. No hay que ser muy filósofo para saber cuál es la consecuencia numérica de que no responda ante el órgano que el pueblo le ha dado la facultad de controlar y de sancionar políticamente, sin perjuicio, don Gonzalo, que en la parte penal él se siga defendiendo, a lo cual tiene pleno derecho por el debido proceso. Pero sí tenemos que tener la ciudadanía, las autoridades, los medios de comunicación, debemos tener clara la hoja de ruta. Son procesos absolutamente distintos, pero que tienen un objetivo en común: velar por la transparencia en los actos del poder público. Los dignatarios y los funcionarios tienen un mandato y no puede ser traicionado. El pueblo ecuatoriano exige, no es que pide, exige que haya un baño de transparencia ante esta gravísima crisis moral que nos está dejando el Correato, que es mayor a la crisis económica con números económicos maquillados. ¿Verdad que usted, señor procurador Jorge Acosta, defensor, para que le identifique el público como tal, defensor más importante, porque le ha dejado a usted facultades de un procurador? ¿Esto le permite a usted concurrir al escenario que fuere en representación de Carlos Polis y hacerse el contralor, prácticamente convertirse en el contralor, dar respuesta, atender a los jueces, a los que le pregunten? No sé cómo usted configura, digamos, esta posibilidad legal, jurídica y constitucional de que usted releve en el testimonio al acusado, señor Carlos Polis. Ayer usted lo dijo a la prensa. Absolutamente nada que le incrimine en ningún hecho delictivo al doctor Carlos Polis Payón, al señor el Contralor General del Estado, al punto de que las autoridades correspondientes entregaron ya los bienes a sus propietarios. Aquí en el Ecuador estamos acostumbrados a abrir la boca, acusar a las personas, juzgarles de antemano, crucificarles o decir no puede y si no viene le tostamos. Eso se llama adelantar criterio, ¿no es cierto? Y eso no debe hacer un juez. ¿Y por qué no le puedo representar yo? El Código Orgánico Integral Penal contempla la posibilidad de comparecer por videoconferencia, comparecer a través de apoderado. Doctor Pazmiño, doctor Cucalón, ustedes convalidan a esa posibilidad y ahora viene también nuestro invitado
muy especial, el excontralor distinguido ciudadano ecuatoriano que le saludamos, doctor Henry, le saludamos, doctor Ernesto, le saludamos cordialmente, nuestra bienvenida para Alfredo Corral, ya mismo con ustedes. Señoras y señores, en Guayaquil nos está atendiendo, el audio está dirigido al puerto principal para que el doctor Vladimiro Álvarez Grau, exministro del Interior y distinguida figura jurídica y política de nuestro país, también nos ofrezca una opinión. El doctor Acosta está hablando, ¿cómo adjetivizamos? Cosas que no son. Usted apenas le escuchó, pero debe haberle atendido seguramente en la televisión, doctor Vladimiro. Muy buenos días, mi saludo de respeto como siempre para usted. Buenos días. Efectivamente, como dice el doctor Acosta, cualquier persona que esté acusado o que esté implicado o que esté mencionado en un proceso de cualquier naturaleza y con mayor razón de naturaleza penal, puede designar un procurador judicial que lo defienda, que atienda, que concurra a todas las diligencias y a todos los actos necesarios para su defensa en los procesos. Pero independientemente de la procuración judicial para la defensa, se supone, de la inocencia de quien esté acusado, obviamente el principal actor en estos temas, aunque se encuentre en el exterior para poder hacer declaraciones, sería el propio Contralor Carlos Polit. Y yo creo que él tendrá mucho que decir, directa o indirectamente, respecto a todos los contratos que se han celebrado en organismos del Estado, de las distintas funciones y de los distintos niveles, nacional, provincial, regional, municipal, cantonal o parroquial, si fuera el caso, y en esto habrá mucho que decir todavía, y habrá muchas personas preocupadas por lo que tenga que decir el Contralor Carlos Polit. Doctor Vladimiro, ¿quién es el Contralor este momento, el subrogante? La que acaba de designar desde aparentemente la Florida. Yo tengo otras informaciones respecto al paradero del señor Contralor. Muchos dirán excontralor, casi excontralor, pero él sigue siendo el Contralor. ¿Puede delegar, digamos, ese oficio? ¿Lo ha quitado ya a quien en cambio se anticipó a concurrir ante el despacho del señor presidente de la República, Lenín Moreno? ¿Es él o la persona que ayer exhibía un documento, un papel, una carta de orden legal, una declaración juramentada que la Oficina Consular del Ecuador ha concedido al titular Polis Faccioni? Entonces, ¿nos puede dar una opinión sobre cómo está esa situación? ¿Quién mismo es Contralor este momento? En este momento, mientras no sea destituido o no haya renunciado el Contralor General, sigue siendo Carlos Polit. El hecho de que esté de vacaciones o que esté con licencia por enfermedad o la simple circunstancia de que esté ausente sin ejercer en el exterior las funciones porque no salió a hacer una investigación como Contralor, no le quita su calidad de Contralor titular hasta que sea removido de acuerdo con la Constitución. ¿Y quién tiene que subrogarlo? Este es el tema que hay que discutir, que hay que investigar, que hay que verificar constitucionalmente. ¿Quién nombra al subrogante? ¿El propio Contralor titular o el organismo que designa al Contralor titular? Eso es algo que hay que verificar jurídicamente para poder tener y dar una opinión confiable. El cónsul en Florida convalida la gestión del propio Polit y está en el libro de escrituras públicas de esta declaración juramentada le da un peso especial
al interés que tiene más que interés, a la confianza que deposita a través de un documento consular, constante un libro de escrituras públicas, una declaración juramentada de Carlos Polit, que dice que una señorita Chamún es la contralora a este momento y no Pablo Celi, que fue recibido por el señor presidente de la República, doctor Vladimiro, y también convalidado por la ministra de Justicia. Esta es la parte. Mire, la concurrencia ante el cónsul lo que hace es determinar la legitimidad de la declaración. Es decir, quien declaró es Carlos Polit. No legitima el hecho que Carlos Polit está realizando allí, es decir, la delegación. El cónsul lo que hace es ejercer una función notarial, como que fuera un notario. Sí. La responsabilidad por lo que se establece en esa declaración es solamente de Carlos Polit. Sí, pero Carlos Polit reemplaza a Pablo Celi y nombra a Sabet Chamún. Con esto la señora Chamún ¿es la contralora encargada o subrogante, como se llama? Habría que verificar, lamentablemente no lo he hecho yo todavía, de acuerdo con la ley, quién tiene la facultad o atribución constitucional y legal para nombrar un contralor subrogante. ¿El propio contralor titular o el organismo que nombra al contralor titular? ¿Qué le parece si usted atestigua la versión o interpretación jurídica que tiene el ex Contralor General del Estado, el respetable Alfredo Corral, que nos acompaña a este momento en la cadena Democracia? Si es tan amable, doctor Vladimiro. Bienvenido, ex Contralor Corral. ¿Quién tendría la razón? Un minutito, doctor Cucalón, porque requiero también de su opinión y del defensor público. Tenga la bondad, doctor Corral. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo a los acompañantes de esta mesa aquí presentes y al doctor Álvarez a la distancia. La facultad para nombrar subcontralor es del propio Contralor, de acuerdo con la Ley Orgánica de Contratación Pública. De tal manera que le corresponde... Nos separamos un poquito del micrófono, doctor. De tal manera que le corresponde al Contralor designar al subcontralor, que es quien le reemplaza o le sustituye en caso de falta o ausencia. Pero aquí hay un ingrediente muy especial. El señor Contralor, según ha informado la prensa, está con licencia por enfermedad en el exterior. Por consiguiente, no está ejerciendo las funciones de Contralor. Y a mi juicio, desde el exterior, por más que haya concurrido ante un cónsul que tiene las funciones de notario, como bien lo dice el señor doctor Álvarez, es una actitud que no se encuadra en la ley, porque el señor Contralor Carlos Polit no está en este momento en ejercicio de sus funciones, al estar con licencia por enfermedad en el exterior, de tal manera que... Pero no pierde facultades, dice el doctor Pazmiño, el defensor público. ¿Qué opina usted, doctor? Yo creo que si está con licencia por enfermedad en el exterior, no puede ejercer las facultades de Contralor. No puede desde ahí emitir un informe, firmar un informe con indicios de responsabilidad en contra de alguien, etcétera, porque está siendo subrogado en el Ecuador por el subcontralor, que si mal no entiendo es el señor Pablo Celi. Este cambio que se ha hecho de última hora de sustituir al señor Celi por la doctora Chamón, si es que es hecho en el exterior, para mí no tendría validez jurídica. ¿Por qué, doctor? Porque lo está haciendo una persona que, si bien es Contralor General del Estado, no está en el ejercicio de sus funciones. ¿Usted qué dice, defensor público? Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el señor excontralor. Doctor Corral. Sí, eso yo lo había manifestado. Pongamos mi caso. Yo salí una vez por una operación, por enfermedad, un mes de licencia. Queda mi subrogante. Ya. En ese momento el subrogante asume todas las funciones del titular.
queda encargado. Y si el subrogante mío comete cualquier ilegalidad, yo no puedo en ese momento, estando de licencia, que ya no estoy cumpliendo mis funciones, decir no estoy de acuerdo y reversa. Estamos de acuerdo. Eso es muy claro. El momento en que sale de vacaciones, y lo acaba de leer usted, de que ante el cónsul dice que está haciendo uso de sus vacaciones, peor todavía, él está de vacaciones y por lo tanto no está cumpliendo sus funciones. No, está equivocada la señora ministra de Justicia, doctor Cucalón, porque ella ha respaldado a Poli. Ha respaldado al señor doctor Celi. Por principio de legalidad, el señor Contralor sigue siendo Contralor, mientras no haya una renuncia, finalización de periodo y o censura por parte del Congreso Nacional, por parte de la Asamblea Nacional. Eso para mí no está en discusión, pero asimismo, siendo Contralor, encontrándose en ejercicio de una licencia, no tiene potestades para generar actos de poder, actos normativos, no puede generar informes, como bien lo ha dicho acá el doctor, el ex Contralor. Si no puede lo más, no puede lo menos. Si no puede ejercer el cargo, nadie ha dicho que no lo es, por principio de legalidad es el Contralor, pero en el momento de tener una licencia, así como no puede suscribir un informe, tampoco puede delegar funciones. Ese es el aspecto jurídico. Esta maraña es lo que lastimosamente está reflejando una crisis de institucionalidad, y no por parte de cualquier comisaría de esquina, sino por el órgano superior de control, como es la definición histórica y constitucional que ha tenido la Contraloría, lo cual nos preocupa. Y valga la oportunidad que ha salido todo esto y que ha salido la duda legítima que usted ha presentado si el órgano que designa es el que tiene que ver. Yo digo que no, pero ya que se ha puesto esto sobre el tapete y lo he escuchado mucho en el Parlamento, es el momento de retomar ese petitorio ciudadano, de también ver qué es lo que hace ese famoso Consejo de Participación Ciudadana que en la práctica ha estatizado la participación ciudadana. Así es. Y la vía idónea para hacerlo es a través de una reforma constitucional promovida, en un caso, por el presidente de la República, por otro, por la Asamblea Nacional. ¿Hay cómo sancionar eso? Y si eso? no se hace eso, tendrá que haber una consulta popular por iniciativa ciudadana, recogiendo firmas para, entre otras cosas, a este consejo, entre otras cosas, no solamente tomar control sobre esto, sino que conceptualmente regresar el poder al pueblo y no a una entidad que ha cooptado para una visión en particular a lo que denominan el proyecto político, que lo han antepuesto a la Carta Magna y cuyos resultados estamos viendo absortos todos en estos días. Veamos qué dice su distinguido paisano, doctor Vladimiro Álvarez, desde la ciudad de Guayaquil. ¿Qué opina usted de lo que acaban de mencionar sus contertulios a distancia? Afortunadamente coincido con el criterio del doctor Corral, obviamente con la ratificación que ha hecho el doctor Pazmiño y con el comentario hecho por Henry Cucalón, distinguido ciudadano guayaquileño y asambleísta. En la circunstancia de que el Contralor, mientras está con licencia, o cualquier funcionario, mientras está en uso de una licencia, en ejercicio de una licencia de ese derecho, no tiene facultad alguna para ejercer el cargo cuya titularidad tiene. Por lo tanto, si él sustituyó o declara que sustituyó al subcontralor Celi estando con licencia, esa sustitución no tiene ningún valor legal. ¿Está de acuerdo con ustedes también Rosana Alvarado, la ministra de Justicia de este momento? Hay un contralor subrogante, ¿no? Al que no podemos desconocer. No podemos desconocer. Entiendo que últimamente, la semana pasada, se dieron estos intentos de desconocer la subrogancia del señor Pablo Celi, sí, pero él es el contralor subrogante, así que me parece que ahí las cosas están claras. No se puede proceder de otra manera que no sea en reconocimiento de las funciones que le fueron conferidas y que no pueden así de pronto desconocerse.
Vamos a ver si Jorge Acosta, que incluso dice, yo puedo ir en lugar de el doctor Pollitt a cumplir cualquier diligencia y a rendir cuentas y a ejercitar cualquier testimonio o dar las disposiciones que reorienten una mala interpretación del papel del ausente o algo por el estilo. Tampoco eso creo estar en lo cierto de pensar que ninguno de ustedes respalde esa posición, no por el doctor, personalmente por el doctor Acosta, sino porque no tiene ninguna de esas facultades, aunque le haya nombrado procurador de sus asuntos, porque al nombrarle procurador, ellos creen que le están otorgando, doctor Vladimiro Álvarez, le están otorgando una autoridad mayor que lo que es un abogado defensor para responder o replicar y defender a la persona que haya contratado como defensores. Tenga la bondad, doctor. De acuerdo con la ley, el procurador judicial ejerce el mandato que el mandante le haya dado mediante un poder. Y en la redacción de ese poder deben estar aclaradas las facultades especiales que el mandante, en este caso Pollitt, el doctor Pollitt, le haya dado a su procurador judicial. Si entre las facultades que le ha dado, las atribuciones que le ha delegado, que no son atribuciones como contralor, sino como persona, está el hacer declaraciones, el ejercer la defensa, el redactar y suscribir documentos públicos o privados que lo lleven a ejercitar con amplitud su defensa, obviamente el doctor Acosta podrá ejercer esas atribuciones que le están asignadas por el doctor Pollitt en el poder especial de procuración judicial que le haya otorgado. Ahora, ¿qué es lo que busca la bancada oficialista de mayoría en la Asamblea Nacional, doctor Cucalón? No solamente la bancada oficialista, ha habido unanimidad de criterios que la Asamblea debe jugar un rol preponderante en el control político de funcionarios que tienen algún tipo de involucración con este lamentable caso. Por eso es que nosotros, respetando el debido proceso político, que lo separo del penal y como una oportunidad para que el contralor Pollitt pueda desvanecer las acusaciones políticas que tienen valoraciones políticas y las separo de las tipificaciones penales, venga y diga su verdad. Él, al ser un funcionario de alto rango, nada más y nada menos que la Contraloría, debe responder ante el pueblo bajo la figura de la democracia representativa en los señores y señoras legisladoras. Ese es el principio básico de control de acción del gobierno. Si mañana no viniere o quiere enviar un delegado, figura no prevista en la ley orgánica de la función legislativa, lastimosamente le daría mayor razón política para que los legisladores procedan a su censura. Y sería lamentable, no solamente porque es una sanción política, no penal, valga la aclaración, sino que no habría el escenario para poder desvirtuar nada más y nada menos que por parte del Contralor estas acusaciones que hay en el ambiente. Usted comprenderá que nosotros tenemos una obligación cívica, moral, que va por encima de lo legal, de responder a la ciudadanía. Si ante la Asamblea Nacional, por unanimidad del oficialismo y de la oposición, quieren que comparezca, y no me adelanto a juzgarlo, pero si no hay por parte la voluntad
ya usted comprenderá cuál va a ser el resultado, porque los votos están ahí y ahí no hay sentencia, ahí lo que hay es la consecuencia de los votos. Esto sin perjuicio de cómo avance el proceso penal. Y aprovecho para decir algo, porque esto no solamente tiene que ver con el contralor Polit. Cualquier funcionario pudiera ir. Por eso hemos sido enfáticos en solicitar, de conformidad con la Constitución y la ley, que el señor vicepresidente de la República comparezca como una primera instancia, para que dé a conocer al pueblo todo lo que ha venido diciendo de pucho en pucho en estos días con relación al tema de Brecht y fundamentalmente al rol político, no administrativo, que ha tenido con cargo a los sectores estratégicos a lo largo de la última década. Doctor Corral, ¿quién pone orden este instante en la Contraloría General del Estado? Porque el objetivo estratégico del gobierno, digamos, de la administración presidencial de Lenín Moreno, era intervenir anoche con un fiscal, más que del señor presidente de la República. El fiscal Vaca, quiero entender así, dispuso y ordenó desde Brasil, donde se encuentra, que vaya un fiscal de menor jerarquía, pero fiscal al fin, y se tome las instalaciones de la Contraloría, asunto que sí ocurrió, en búsqueda de documentos muy significativos que servirán para el procesamiento en 40 días del juicio político, más que del juicio jurídico, del juicio político, que es digamos, la intencionalidad que tiene el régimen del presidente Moreno. Entonces, ¿quién puede poner orden? Porque además, ¿por qué digo esto? Pablo Celi era prácticamente un compañero, un binomio, un cuate de Carlos Polit, pues. ¿Cómo puede eso cambiar en el ejercicio, en una entidad donde se requiere confiabilidad de todo el Estado en la persona que queda en relevo o en reemplazo, designada antes por Carlos Polit, hoy desconectada, ¿por qué circunstancia será?, del señor Polit? Pero el señor subrogante trabajaron en común. No sé si esto me convalida usted como observador. Sí, yo entiendo que es como usted dice. Primero tiene que definirse legalmente quién es el contralor subrogante legítimamente designado. ¿Es el señor Celi o es la doctora Chamón? Por lo que hemos escuchado, sería el señor Celi. Claro. Porque él estuvo de subcontralor el momento en que el titular, doctor Polit, salió del país con licencia por enfermedad. Doctor, ¿pesa el reconocimiento de la ministra de Justicia? ¿Pesa a favor del señor Celi? Del subrogante. O sea, estaría correcta la interpretación que ha dado la señora ministra Rosana, sí. Ahora, usted menciona un acto de otro órgano del Poder Público, como es la Fiscalía, que habría ordenado el allanamiento, ya no solo a la casa del Contralor que la tiene en la ciudad de Guayaquil, ni al departamento que tenía a su cargo acá en la ciudad de Quito, el doctor Carlos Polit, sino que ha ordenado el allanamiento a las oficinas, a los archivos de la Contraloría General del Estado, es decir, al despacho del Contralor. Esa es una facultad que tiene el fiscal. Claro. Y si es que él cree... ¿En precaución de qué? De precautelar los documentos que existan, de defender la verdad que exista en los documentos que han sido precautelados y custodiados bajo esta acción de la Fiscalía, es un allanamiento como cualquier otro que está dentro de las facultades que tiene la Fiscalía General del Estado. Así como allanaron domicilios particulares, así como han allanado otro tipo de oficinas, pueden perfectamente allanar también una oficina de un funcionario público si es que cree la Fiscalía que eso es necesaria en las investigaciones que está realizando o dentro del juicio que entiendo que ya está instaurado en contra del doctor Carlos Polit.
juicio penal, que es totalmente diferente al juicio político al que está siendo sometido a través de la Asamblea Nacional. El juicio político tiene una fundamentación diferente, una motivación diferente, una sanción diferente, como podría ser eventualmente la censura y destitución del funcionario. Pero el juicio penal tiene que ver con... ¿Por qué se queda la Asamblea solamente en el juicio jurídico, llamémosle así? En el juicio político, perdón, no jurídico, político. Juicio político. Esa es la facultad constitucional que tiene la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no tiene facultad constitucional para ejercer funciones de un juez penal. El señor Contralor, por su naturaleza, por su calidad de funcionario público, tiene fuero de corte nacional, de tal manera que la tramitación del juicio político les queda bien también para disimular, digamos, el asunto. ¿Qué quiero decir con esto? Que la posición de la mayoría de la Asamblea y seguramente del señor presidente de la República, o le llamemos de todo el partido de gobierno, es más bien quedarse solamente en el juicio político, doctor Corral. Con eso se disimularía y se suspendería o se clausuraría el juicio penal. El juicio penal que puede ser ideado, planificado y dispuesto por el señor fiscal Vaca. ¿Estoy en lo correcto, doctor Corral? Son dos cosas distintas. Cada una tiene una motivación y una normatividad diferente. El juicio político le corresponde a la Asamblea, el juicio penal le corresponde a la Fiscalía y a los jueces. En este caso, pero el los jueces exhorto de la Asamblea también podría ser a favor de un juicio penal. Podría culminar el juicio político. Pero eso no quieren porque se les cae la estantería. Con una disposición de la Asamblea. Caería la figura del vicepresidente Glass, supóngase, caería la permanencia en el poder del segundo mandatario y ahí se les cae la estantería, como dicen los cuatro pelagatos. Tenga la bondad, doctor. Como consecuencia del juicio político, la Asamblea, luego de la censura y destitución que puede resolver sobre el funcionario que ha sido juzgado, puede también decidir enviar los documentos pertinentes a la Fiscalía si es que encuentra que hay responsabilidades de carácter penal. Una especie, algo similar a lo que ocurre cuando se establecen indicios de responsabilidad penal, pero en todo caso esta tiene que ser juzgada por la función judicial que es la Fiscalía y la Corte Nacional en este caso. En el otro caso del señor vicepresidente de la República, puede ser llamado obviamente a la Asamblea Nacional con juicio político o sin juicio político, porque una cosa es llamar para que informe sobre sus acciones y omisiones durante 10 años en esta década corrupta que hemos pasado, y otra es que sea llamado a la Asamblea a un juicio político, que también puede ser objeto del mismo el presidente y el vicepresidente de la República o los expresidentes o vicepresidentes durante un año posterior al ejercicio de sus funciones. Perdone, doctor Corral, que le moleste con esto que me parece también importante. Ayer un jurista quiteño, un penalista, el doctor Gonzalo Silva, sostenía que Polit, aparte de que sigue siendo el titular, ¿no? Si no hay condiciones, no le podrían juzgar penalmente. Bueno, ¿Usted entendió la...? A ver, hay dos aspectos distintos. En el juicio político, el señor Contralor tiene derecho y el deber de concurrir a la Asamblea para defenderse. Si es que no concurre, la Asamblea puede actuar en rebeldía del funcionario que no ha concurrido.
porque de lo contrario sería la manera más fácil de eludir un juicio político, simplemente que el funcionario que ha sido ya notificado con el mismo diga no quiero concurrir y punto. Eso sería una burla a la Asamblea Nacional, de tal manera que la Asamblea tiene facultad para juzgar al funcionario, esté presente, ejerciendo su derecho de defensa, o si es que está ausente, sin asistir al juicio político. En cambio, el juicio penal instaurado ya, entiendo, en contra del Contralor, entiendo que ya hay una instrucción fiscal y se lo acusa de concusión, es decir, de haber exigido en el ejercicio de las funciones de Contralor, haber exigido y recibido beneficios de carácter económico. Pero el tema más concretamente que planteó el doctor Silva, argumentando jurídicamente de paso, es que no se puede destituir ni en el Parlamento, ni en la Asamblea, ni autoridad judicial, o juez competente, o fiscalía, no se le puede destituir del Contralor, ¿verdad, doctor Silva? El artículo 84 de la Ley Orgánica de la Función Judicial manifiesta que la funcionario, derecho a la defensa, la funcionaria o funcionario enjuiciado políticamente en la fecha y hora señaladas en el orden del día, ejercerá el derecho a la defensa, que implica que debe estar presente. No es en ausencia el juzgamiento como se lo haría en el campo criminal, como dispone el artículo 233 de la Constitución de la República, cuando se tratan de delitos en contra de la administración pública, allí sí se puede, porque existe norma expresa. En este caso no existe norma expresa. ¿No pueden destituir al Contralor Carlos Polid en ausencia? Es la pregunta, doctor Vladimiro Álvarez, mil perdones, pero le seguimos molestando desde la capital de la República, doctor. Gracias. Yo creo que es importante, antes de responder esa pregunta concreta, aclarar lo relativo a la procuración judicial que otorgó el doctor Polid al doctor Acosta. Esto se refiere a procesos penales o civiles, según esté redactado ese poder, pero de ninguna manera el doctor Acosta podría representar al doctor Polid en el juicio político en la Asamblea. Son dos cosas totalmente diferentes. Para el juicio político tiene que asistir el propio funcionario convocado para informar y para que luego se analice su conducta y de acuerdo con eso la Asamblea resuelva si encuentra algún grado de responsabilidad, entonces sancionarlo de alguna manera o con la destitución. Sí. No así el doctor defensor o procurador puede concurrir al escenario jurídico. Pero no al político. Sí, eso está claro y es importante. Claro. Defensor público, ¿usted qué opina? Hay dos cosas. La una, está claro de que el subrogante actualmente es Celi, creo que hemos coincidido todos. La segunda, el tema de la procuración que le ha dado al abogado. Esa procuración, la ley lo permite, para efectos judiciales. El procurador puede comparecer y realizar las actividades que en el poder le diga. Absolver posiciones, comparecer a audiencias, en el poder tiene que especificarse claramente. De lo que yo he leído, el poder que le da al abogado Acosta es simplemente para un proceso judicial, no para el proceso político. Segundo, la ley orgánica, la función legislativa, con su calidad de orgánica, está por sobre otras leyes, claramente determina que al juicio político, a la comparecencia al pleno de la Asamblea, tiene que hacerlo el funcionario público personalmente. La ley dice esa frase, personalmente. Por lo tanto, no puede delegar a otra persona. Y el tema es sencillo, pues. Mire, si uno de los asambleístas le quiere hacer una pregunta al señor Contralor y le dice, dígame usted cuál fue el resultado final de la auditoría
al contrato de Manduriaco. ¿Qué va a contestar el abogado si no conoce eso? Tiene que ser personalmente. Inclusive en el proceso judicial hay ciertas actividades que no puede hacer. ¿Usted ha conversado en las últimas horas con el doctor Silva sobre esto? Lo que dice el doctor Silva no estoy de acuerdo. No coincido con el doctor Silva. Porque el doctor Silva dice que no le pueden destituir, no puede concluir un juicio político si no va personalmente. No es cierto. La ley orgánica de la función legislativa es clara. Si no comparece, la Asamblea, el Pleno toma una decisión en ausencia o sin la comparecencia del señor. Porque si no, lo que dice el doctor Corral sería, ¿verdad? No. Me sigue en un juicio político. Mire, yo estuve afrontando un juicio político. No voy a la comparecencia y me burlo de la actividad y de la obligación que tiene la Asamblea de perseguir los actos de corrupción y de fiscalizar. Sencillo, sería burlarse de la Asamblea sin comparecer, y con eso la Asamblea no me va a poder sancionar. No es cierto. La Asamblea puede destituirle en ausencia si ha sido legalmente notificado, si se le ha dado todo el derecho para que se defienda el funcionario público. No comparece, se entiende de que no quiere asumir ese derecho a la defensa. Por lo tanto, la Asamblea puede legalmente y constitucionalmente tomar una decisión si es que el funcionario público, en este caso el señor Polis como contralor, decide no acudir a la Asamblea. Pero lo que no puede hacer es ir un abogado a presentarse ahí como procurador y someterse a preguntas, interrogatorios y contrainterrogatorios de los asambleístas. Y como le decía, inclusive en materia penal, un procurador judicial no puede comparecer, por ejemplo, a la audiencia de juicio. ¿Cómo le interrogo y le contrainterrogo al abogado y no al procesado? Eso es imposible. La procuración tiene sus límites, la procuración judicial. La procuración judicial no es general. Y la procuración que le ha dado al señor abogado, el contralor, es exclusivamente para que comparezca a defenderle en los temas judiciales, no en las acciones políticas. En lo jurídico, señor doctor Cucalón, excontralor Corral, y también señor doctor Vladimiro Álvarez, la Fiscalía, y usted lo decía, defensor, ayer, la Fiscalía no ha aclarado todavía el papel del Contralor General del Estado, Polid, en la trama de los sobornos de Odebrecht. El señor abogado defensor, el segundo defensor desde el puerto principal del mencionado Polid, el doctor Ulloa Parada, convocó a la prensa guayaquileña para leer una declaración en la que no respondió preguntas. Ulloa no respondió preguntas. Para Ulloa, el allanamiento contra Polid es una represalia, dice él. ¿Será un pretexto? ¿Será algún asunto insignificante o una alegoría para poder salvar la imagen de Polid? Una represalia del fiscal general, se refiere al doctor Vaca. Desde hace algunos días está con eso. Que presentó un informe de responsabilidad penal justamente en contra de su titular, Carlos Vaca Mancheno. Vaca dijo en Twitter que la Fiscalía cumplirá su deber legal y ético de llevar a juicio a los actos de corrupción y sus responsables, y aseguró que no actúa por represalias ni en contra de nadie. Ulloa dijo que se ha violado el debido proceso porque no hubo sorteo de la causa en la que aparece, y dijo que su defensa va a demostrar la ilegalidad de las acciones tomadas por la Fiscalía del Estado, sin precisar si el Contralor, quien se encuentra en Estados Unidos desde el 26 de mayo, volverá a su cargo o volverá al país a ejercer su cargo. Polida había dicho que viajaba a Estados Unidos a un tratamiento médico. El abogado Jorge Acosta ha revelado asimismo en Twitter que es él el apoderado de Polid y que incluso él podría concurrir a diligencias procesales. Ustedes ya han dicho la réplica correspondiente. ¿Cómo queda, doctor Cucalón, todo esto? Una vez que ha quedado aclarado el tema de la obligación de comparecer ante la Asamblea y de responder por sus actos en un juicio político y del derecho que le asiste
de poder defenderse. Si no lo hace, no solamente hablaríamos de un tema legal, sino que en el fondo habría un irrespeto a la ciudadanía. Vamos al punto de vista jurídico. Por la prensa todos hemos conocido de lo que la Fiscalía le acusa al señor Contralor, que tiene derecho a defenderse y a exigir un debido proceso. Por eso es importantísimo de que una persona que ha estado 10 años al frente del organismo superior de control y que varias veces yo le he escuchado de que sí ha tomado las riendas y los informes respectivos y que fueron trasladados en su momento a la Fiscalía General de Estado para su respectiva judicialización, esté presente, ya sea por la parte penal o por la parte política, y explique. Eso es lo que le interesa al pueblo. El pueblo quiere saber la verdad. ¿Qué pasó en estos 10 años? Si ha habido tantos informes de responsabilidad legal de toda esta serie de obras públicas que no solamente son de las áreas de los sectores estratégicos, sino también en vialidad, en temas del Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué pasó con la Fiscalía? Es más, habría que pensar en llamar también para que explique el anterior fiscal general de la Nación qué hizo con todos esos informes que la Contraloría General del Estado emitió con responsabilidad penal, porque también esa puede ser una de las defensas. Y también para conocer su visión y su verdad de esta supuesta acusación que le hemos visto por la prensa. Yo no he visto ningún auto desde el punto de vista jurídico, sino solo por la prensa, tan grave como es la concusión. Eso es que es más o menos palabras mayores. Así es. Ya, y aprovecho que aquí está un ex Contralor General de la Nación, justamente para decir algo a la ciudadanía. Cuidado, esto aquí también fue parte y fruto de este proceso de desinstitucionalización que tuvo el correísmo. La Contraloría siempre emitía informes previos, pero claro, en el 2008, por el apuro, le quitaron esa facultad a la Contraloría y a la Procuraduría para hacer todo expedito, para que se den todos los contratos prácticamente a dedo, porque vivían de emergencia en emergencia. Ese fue el modus operandi de la revolución. Y esto... Esta es la factura. Esto, exactamente, es la factura. Y como se le señaló a algunos asambleístas del oficialismo, entendiendo que a ellos también les preocupa la posición, yo quiero pensar en un principio de buena fe en general. A mí no me vengan con que esto ya son hechos aislados. Esto está desnudando que hay una operación sistemática a nivel de varios frentes que tienen esta situación en común. La compañera Amanda Hidalgo de la cadena Teleamazonas se presenta desde el Parque de la Carolina hace contados instantes a mostrarnos que la Carolina está como Canadá. Está haciendo un frío tremendo, se dañó el tiempo, el clima, o es otra circunstancia. ¿Perdón? Le cambié de nombre. Ya, mil perdones, Amanda, pero ni punto de comparación. Sí, no digo por mejor paso. Bueno, vamos a ver. Doctor Vladimiro, el tiempo está malo acá en Quito. No le voy a preguntar cómo está el de Guayaquil, pero ustedes tienen el clima más hermoso para los que gustan estar operando en un clima más amigable. Está adverso nuestro clima en la capital de la República. Le quiero molestar lo último, doctor Vladimiro Álvarez Grau. ¿Cómo queda el tema de los operadores de Odebrecht que ya prácticamente han sido identificados? Pero no los gruesos, pues. Ahí están los ayudantes, ahí están los germánicos que han firmado la ruta viva, ahí están otros personajes chiquiticos, ¿no es cierto? Son operadores políticos, son abogados, poco de empresarios que simulan haber tenido el rol de firmar lo que seguramente los beneficios de la Odebrecht llevaron los grandes. Yo no veo que la Fiscalía tenga argumentos y nombres en el Brasil si los contratos han sido firmados por secundones, así suelen llamar los abogados de provincia. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto de Odebrecht, doctor Vladimiro Álvarez?
Bueno, usted toca, licenciado Rosero, un tema muy importante, que es el de las autorías o responsabilidades. Quienes coparticipan de esta mesa de diálogo y de análisis, los gentiles contertulios, conocen perfectamente que de acuerdo con la legislación penal hay varios niveles de responsabilidad. Existen los autores materiales de una infracción o de un delito, que son quienes cometen el delito. Vamos a suponer quienes han recibido dinero, en el caso de delitos contra la vida, quienes han clavado el cuchillo o disparado un arma que mató a otro, son autores materiales del delito o de la infracción. Pero hay también, o puede haber, autores intelectuales, que son los que sugieren, dicen, insinúan o impulsan a otro a que cometa materialmente el delito o la infracción. Entonces tenemos autores materiales, directos, y autores intelectuales. Pero además existen aquellos que contribuyen a la comisión del delito de alguna manera, que son los cómplices. Y hay otro tipo de responsables o autores, que son quienes, conociendo el cometimiento de un delito, tratan de ocultarlo y proteger a quienes cometieron el delito, a quienes son responsables. Estos son los encubridores. Curiosamente... Pero también algo pasó en esa línea. A ver, también existen lo que dan en llamar los prestanombres. Es la línea telefónica, compañero. Vuélvale a marcar al doctor para que termine de exhibirnos su punto de vista. Si aquello demora, podemos pasar con el excontralor. Lo que está diciendo Vladimiro Álvarez Grau, ¿usted comparte, doctor Corral? Sí, el doctor Álvarez es un excelente jurista y siempre habla con mucha ponderación y con mucho acierto. Pero yo quiero retomar lo que tratamos hace un momento, cuando dijimos que sería necesaria la presencia del señor Contralor, tanto en el juicio político como en el juicio penal, porque es él quien afirmó que en este gobierno se mantiene la corrupción. Consta del diario El Universo del 6 de agosto del 2010. La declaración del doctor Carlos Polis, en el sentido de que en este gobierno se mantiene la corrupción, acusando a la Fiscalía de no haber hecho nada según él, en los cientos de casos de indicios de responsabilidad penal que él ha señalado. ¿El fiscal era Pesantes? ¿O era inicialmente el doctor Pesantes y luego el doctor Chiriboga, durante, me parece que 6 años. Yo coincido con lo veían todos los ciudadanos, lo que remarcó lo interesante es que lo dijo él. Así es, él como jefe máximo de la entidad de control del país. Yo coincido con el doctor Cucalón, asambleísta, en que hemos vivido un entorno de corrupción sistemático en la década que ha terminado. Porque no solo hubo ¿Por qué era sistemático, para que entienda todo el público? Primero, el absolutismo que ha ejercido la función ejecutiva durante los 10 años, dominando y aniquilando a todas las otras funciones del Estado. Desde la Asamblea Nacional, en la que tenían mayoría, creo que de 90 votos, o de 90 asambleístas, en la Contraloría, en la Procuraduría, en la Fiscalía, en la función judicial, en todas las funciones del Estado. Y lo dijo expresamente el señor expresidente, que él como jefe de Estado no solamente es jefe de la función ejecutiva, sino que lo es también de las otras funciones del Estado, lo cual, por supuesto, era un absurdo y era falso. Luego, ha habido actos evidentes de protección a funcionarios públicos que han tenido actuaciones incorrectas y que han incurrido en actos de corrupción. Por ejemplo, visitó al exministro Carrión, ministro de Deportes, en la cárcel. Hizo un homenaje
al gerente general del Banco Central, Pedro Delgado, cuando tenía ya el enjuiciamiento pertinente y le permitió que se fugara a Miami con el pretexto de asistir a un matrimonio. ¿Esto es un episodio de osadía o de prepotencia? Ambas cosas, pero también de protección. ¿Qué pasó con de protección? Con el otro Se declaraba ministro, compadre del preso. Con el otro ministro, Carlos Pareja Yanuseli, que cuando fue llamado a la Asamblea le había llamado al señor presidente de la República para pedirle su protección. Y el señor presidente le protegió y le dijo, asiste a la Asamblea, que no hay problema alguno porque yo respaldo. Y este exministro Carlos Pareja enseguida se fue también al exterior. Hemos visto en los últimos días del expresidente que ha decretado un indulto a favor de una persona que fue condenada por peculado en el Banco Cofiec, que es un señor, si no me equivoco, de apellido Buñay. Sí. Ese indulto también revela que hay un afán de ayudar o de proteger a un funcionario público que actuó en la forma más grave, arrogándose funciones más audaz, que no las tenía, para permitir que se otorgue un préstamo de $800,000 a un argentino sin que haya garantía alguna para que ese préstamo pueda ser otorgado. ¿Qué buscó demostrar el expresidente Correa con esos actos, según usted, o simple y llanamente burlarse de todo el mundo? Él ha dicho que ha combatido la corrupción, pero también dijo el señor expresidente, somos los responsables políticos por la corrupción. Es el titular del diario Expreso de Guayaquil del 22 de enero de 2017. ¿Ya en ese tiempo se le salió decir esto? Somos responsables políticos de la corrupción. Y en la última indagación que está realizando la Fiscalía, que se publicó en el diario El Comercio el sábado 3 de junio de 2017, o sea, hace poquísimos días, aparte de toda la información que trae el diario El Comercio, dice lo siguiente: el jueves último, la justicia brasileña levantó la confidencialidad del caso Odebrecht, de tal manera que el fiscal y todas las altas autoridades deben tener pleno y absoluto conocimiento de quiénes fueron los que recibieron sobornos y coimbras de Odebrecht. Pero a continuación dice algo gravísimo. Ese día, la Folha de Sao Paulo publicó que Correa habría recibido $800,000 para financiar su campaña en el 2013. El dato se basó... Perdone, doctor, pero eso creo fue gestión de su hermano que las ejercía de tesorero de campaña, no del presidente, del expresidente. No sé, pero el diario dice, según este diario de Brasil, el dato se basó en una declaración del publicista Edson Barbosa. Ayer el exmandatario escribió en su cuenta Twitter, el expresidente Correa, upsi, ahora soy yo el que ha recibido dinero para mi campaña. Es decir, el expresidente no afirmó ni negó que ha recibido $800,000 para la campaña política del año 2013. Si la ciudadanía sabe que Odebrecht entregó dinero en Perú para la campaña electoral del expresidente Toledo y del presidente Humala, si entregó dinero en Colombia para la campaña política del presidente Juan Manuel Santos, si entregó dinero en Venezuela para la campaña política del presidente Nicolás Maduro, ¿por qué se saltó Ecuador o no se saltó al Ecuador? De acuerdo. Su opinión, doctor Vladimiro. Perdone que tuvimos que interrumpir la plática por la desconexión telefónica. Mil perdones. No obstante, queremos que nos haga un resumen final, doctor Vladimiro. Sí, definitivamente yo estaba comentando cuando se cortó la línea que existen varios niveles de responsabilidad por el cometimiento de infracciones o delitos, y que había la autoría material, la autoría intelectual, la complicidad, en un momento determinado
también el hecho de cubrir, de tapar a alguien, entonces el encubrimiento. Y justamente iba a mencionar lo que acaba de manifestarse, que el propio presidente Correa, el 21 de enero de este año, declaró, confesó, somos los responsables políticos por la corrupción. Entonces hay ese nivel de responsabilidad, y si es solamente para analizarlo políticamente, la Asamblea Nacional tiene que cumplir, como nunca cumplió en estos 10 años, la misión de no solo legislar, sino fiscalizar, es decir, efectuar un control político a los funcionarios. Pero el señor presidente, expresidente Correa, perdona la interrupción, puede decir, pero claro, yo en lo personal delegué al vicepresidente para que maneje todo el ámbito de recursos estratégicos. Lo hice previamente, entonces mi responsabilidad, si bien genéricamente digo somos responsables políticos, pero al que yo vía decreto le elegí como administrador de toda la fase contractual de tantos años y de ámbitos tan importantes y significativos, esto le va a la vena al señor vicepresidente Glass, y es por eso que lo buscan defender desesperadamente, comenzando por el mismo Correa. No sé qué opine usted, doctor Vladimiro. En todo caso, hay que esperar que el expresidente Correa haga esa declaración, pero hay que seguir con las investigaciones. Y para terminar, yo quisiera mencionar, queridos amigos, un pensamiento que no me canso de repetir y sobre el cual soy obsesivo. La verdad se la busca hasta que se la encuentra, o lo que se está buscando no es la verdad. Aplausos, desde luego, aplausos. Ahí está la gran duda, doctor Cucalón, ahí está la gran duda, defensor público, doctor Pazmiño. ¿Ustedes terminan el programa? Doctor Cucalón. Clarísimas las palabras del doctor Vladimiro Álvarez. Aquí debe haber un gran compromiso, una gran causa nacional que nos una, no nos divida. Necesitamos esclarecer la verdad sobre lo que ha sucedido, no solamente en el caso Odebrecht, sino en otros, a lo largo de estos años, y ¿por qué no? ¿Cuáles son los otros? Pues hay muchísimos más, porque, ojo, esta no es la única compañía grande que ha contratado con el Estado ecuatoriano. Inclusive, debe haber bastantes compañías nacionales que se subieron en este tobogán del dedo, de que todo lo hicieron al vuelo, en emergencia, enriqueciendo dice por el avión que iba al Asia de también, forma relampagueante a bastantes miembros de lo que ha sucedido. Así que ese es el gran compromiso, unamos esfuerzos, tomémosle la palabra al presidente de la República, no solamente en el asunto de libertad de expresión, que la saludo y la celebro y que nos une a todos, sino en esto que no debe ser el tan cacareado lucha contra la corrupción, pero del dicho al hecho hay que concretarlo. Así que esta debe ser esta causa que nos una y al mismo tiempo tener una precisión. Esto debe ir en la mano sin desenfocarnos de que existe una gravísima crisis económica, que el pueblo está preocupado por sus ingresos, está preocupado por el tema de la dolarización y por la falta de empleo. Así que tenemos varios frentes y tenemos que actuar al mismo tiempo y con urgencia. Usted ha sido muy amable. Defensor Pazmiño, tenga la gentileza, ¿cómo reparte usted las responsabilidades de negligencia, por ejemplo? O más concretamente, ¿cuáles son en este periodo gubernamental que lidera Lenín Moreno los botones que el señor presidente tiene que apretarlos inexorablemente, porque de lo contrario lo van a contagiar? Y eso no me parece justo. ¿Qué le parece a usted lo que afirmo? Tiene toda la razón, y aquí creo que debemos hacer unas 3 o 4 aclaraciones muy puntuales de lo que hemos hablado. Lo primero, tanto la Asamblea Nacional
como la Fiscalía del Estado han avanzado mucho. No podemos negar eso. Hay un avance en 14 días, mire cuántas cosas hemos tenido. Hay que apoyar eso. Lo segundo, de lo que yo conozca, todavía la Fiscalía no ha iniciado ninguna instrucción fiscal contra los polis. Lo que se ha iniciado es una investigación previa. Es decir, están investigando para ver qué delito ha cometido. Será concusión, será cohecho, cualquiera de ellos. Tercero, es necesario y urgente en el Ecuador, aprovechando la posición política del presidente de luchar contra la corrupción, comenzar a trabajar por un rearme ético en el Ecuador. Eso es lo que nos hace falta. Correcto. Y para eso debemos todos acomodarnos al nuevo momento. ¿Qué ha dicho como principal ponencia del presidente de la República? Hoy sí vamos a respetar la independencia de las funciones. Eso es demasiado. Acomodémonos a eso. La función judicial tiene que acomodarse a eso, los jueces tienen que acomodarse, ya tienen que resolver sin miedo, sin temor. La prensa tiene que acomodarse a este nuevo momento de la libertad de expresión, etcétera. Los ciudadanos tenemos que acomodarnos a este momento para participar activamente en esta lucha contra la corrupción. Y en tercer lugar, lo que dice el abogado Vladimir Álvarez, nos ha hablado los autores directos e indirectos, pero se está olvidando algo el doctor Álvarez. El artículo 42 del COIP crea una nueva figura de actores del delito, que son los mediatos. Eso es lo importante, el actor mediato. ¿Cuál es el actor mediato? Aquel que, valiéndose del poder, ha permitido o ha instigado a otros que cometan los delitos. En el Perú fue el primer país donde se aplicó esta autoría mediata, y se le sentenció a Fujimori a tantos años de cárcel sin que él haya disparado un tiro contra Sendero Luminoso. Pero lo acusaron de autor mediato por ser el instigador político para que se cometió. Eso está contemplado en nuestro código, y esa autoría mediata tiene que establecerse en estos casos de corrupción. Por lo tanto, creo que todas las instituciones del Estado, las funciones del Estado, los ciudadanos, la prensa, y todo el país, debemos acomodarnos a esta nueva posición, a este nuevo momento político que estamos viviendo, ayudar al presidente para fortalecer esta lucha contra la corrupción, establecer todos legislación. Ustedes todos tienen que cortarse las uñas esta parte del periodo. Por favor, sí, cortarse todas las uñas y comenzar a trabajar activamente en este tema. Se necesita mucha legislación. Mire, yo traje aquí, voy a entregarles a ustedes las reformas que hace un año presenté al COIP, porque el COIP tiene serios candados para luchar contra la corrupción. Se le puso candados que no hay cómo abrir para buscar a los autores. ¿Quién hizo ese milagro? En la aprobación del COIP en el 2014, mire. Pero ¿a quiénes responsabilizaría usted? ¿Quiénes actuaron? Tal vez, doctor. Actuaron ahí la Asamblea, la Comisión de Justicia de ese tiempo. Miren el candado que se puso, con la oposición, lógicamente, mía y de otras personas, de que es requisito de procedibilidad, de que la Contraloría del Estado emite un informe con indicios de responsabilidad para que la Fiscalía recién inicie recién una indagación previa. Eso es cortar las manos a la Fiscalía. Yo presenté eso, ojalá esta Asamblea, veo que ahora con 106 votos. En homenaje a la ciudadanía, señoras y señores, artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal, para que no se olvide nadie, responderán como autoras las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades. 1. Autoría directa. Vayan pensando, ladroncitos, vayan pensando. Autoría directa. Quienes cometan la infracción de una manera directa o inmediata, quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo. 2. Autoría mediata. Esa es la clave. Quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que cometa una infracción cuando se demuestre que tal acción ha determinado su comisión. Así dice. Y acá dice, literal B, quienes ordenen la comisión de la infracción valiéndose de otra u otras personas, imputables o no, mediante precio, dádiva,
promesa, ofrecimiento, orden o cualquier otro medio fraudulento, directo o indirecto. Literal C. Quienes por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo obliguen a un tercero a cometer la infracción, aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin. D. Quienes ejerzan su poder o un poder de mando en la organización delictiva. Quienes ejerzan un poder de mando en la organización delictiva. Coautoría. Quienes coadyuven a la ejecución de un modo principal practicando deliberada e intencionalmente algún acto en el cual no habría podido perpetrarse la infracción. Aquí está clarito, y también hay el artículo 43 que deben repasarse toda la mañana. Tengan la bondad del 43, que alude a los cómplices. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias Ernesto, gracias Henry, gracias doctor Vladimiro, respetable doctor Alfredo Corral. Hasta una próxima oportunidad. Ahora vamos con lo que vamos. La ruta económica del gobierno. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la ruta económica del gobierno? Esto nos va a procurar especialmente en el ahorro fiscal, que es lo que pedimos, pero no va a generar una contracción económica también complicadísima. Vamos a preguntar, acordes con su principal José Hidalgo, presenten el estudio de la cadena Democracia desde hace rato, y en Guayaquil, Alberto Acosta Burneo, porque estamos buscando la verdad. Yo creo en